Queridas, queridos, vamos a continuar con la lectura y estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos estudiando la traducción de Luis López Ballesteros en una editorial que ahorita no recuerdo exactamente el nombre, pero es un abordaje que nos ha permitido dar cuenta específicamente del pseudomarxismo. Para más referencias, véase el video pasado, video que quedó con una duda, al menos duda que yo me di a la tarea de investigar. Aquí el autor de estas palabras, que al momento no sabemos y estuve revisando el archivo, este texto no tiene, digamos, como una firma, pero aquí hay algo que nos da pista. Ajá. Mi libro Biología y Psicoanálisis, investigué, yo pensé que estas palabras venían directamente del traductor Luis López Ballesteros. Investigué biología y psicoanálisis, encontré un artículo de Jean Laplanche, Jean Jean Laplanche, que fue dentro del mundo psicoanalítico uno de los autores que hicieron el diccionario de psicoanálisis, Laplanche y Pontalis. Ajá. Jean Laplanche fue uno de los investigadores, no estoy seguro si fue filósofo, si fue médico, podemos revisar su biografía, pero ese no es tanto el punto. Encontré efectivamente el libro Biología y Psicoanálisis, ahorita quiero mostrarles en pantalla. Juan Rolf, Juan Rolf Carballo. Ajá. ¿Quién fue Juan Rolf Carballo? Me pregunto yo. Eh, Ahorita están viendo en pantalla la búsqueda que estoy haciendo en Google. Médico, médico español. Ajá. Nacido en junio de 1905 y muerto, falleció en octubre de 1994. Ajá. Muy posiblemente, a ver, aquí vemos libros de Juan Carballo, Violencia y Ternura, Urdimbre Afectiva y, ¿qué? Enfermedad, Introducción a la Medicina Dialógica, Biología y Psicoanálisis, aquí está, de 1972. Entonces estamos leyendo una introducción a la traducción hecha por Luis López Ballesteros de la obra de Sigmund Freud, la introducción hecha por Juan Roth Carballo. Ajá. Dicho esto, regresamos a donde nos habíamos quedado en el texto de Juan Carballo. Juan Carballo. Ajá. Nos quedamos en este párrafo, un breve resumen. El autor, Juan Roth Carballo, estaba dando cuenta de cómo el psicoanálisis freudiano como que no abarcaba la cuestión biológica, ajá, la cuestión médica, la cuestión del cuerpo. Ajá. Eh, no puedo decir que sea un criterio equivocado, pero hay también un descuido en esta perspectiva que hemos estado viendo y que ahorita retomamos con la lectura de este libro. Antes de que se me olvide, ese descuido es los estudios sobre la histeria. Ajá. Al tiempo que estamos leyendo este texto de Juan Roth Carballo, estamos también en este canal de YouTube leyendo, estudiando la obra de Melanie Klein y la obra de Ernest Jones, Vida y obra de Sigmund Freud. Ajá. Y esto no por dejar el tema del psicoanálisis cerrado leyendo la obra completa de Sigmund Freud con edición Amor-Ortu. Ahorita no tengo mi libro conmigo, está en mi escritorio, de aquel lado, en mi mesita de centro. Pero ya en este canal encontrarán toda una lectura de la obra completa de Sigmund Freud, edición Amor-Ortu, esa edición primero pasada del alemán, idioma de Freud, al inglés por James Strachey y luego del inglés al español por Luis Echeverri. Ajá. Eso ya lo hicimos, son cerca de 800 horas, pero tiempo bien invertido, sin duda alguna. Ahorita este texto nos da otra perspectiva, una perspectiva, digamos, influida por la cultura española y también dentro de esta influencia española se encuentra, digamos, una cierta relación del catolicismo. Ajá. En la introducción que leímos en el primer video de esta serie de Luis López Ballesteros, se habla de una, así dicen,
una lectura cristiana de Freud. Cuando leí eso, entre que me espanté y entre que dije, ¿qué? Pero así está escrito. Luis López Ballesteros, y esto no es una crítica, médico español, médico influido justamente por la conformación de su cultura, de su sociedad. Ajá. Luis López Ballesteros ya ha fallecido, ya ha muerto, fue de hecho contemporáneo de Freud, y de hecho Freud reconoce que la traducción hecha por Luis López Ballesteros es una traducción muy bella. Ajá. Les dejo en la descripción estudios sobre la histeria, les recomiendo mucho su lectura, su estudio conmigo, estudio sobre la histeria, el proyecto de psicología para neurólogos que ya se habló en este mismo texto que estamos abordando, y la carta de Freud a Luis López Ballesteros. Todo esto ya lo hemos visto en este canal, aunque sí nos tomó bastante horas para pasar del tomo 1 del proyecto de psicología al tomo 2, estudio sobre la histeria, y no me acuerdo en qué tomo está la carta de Sigmund Freud a Luis López Ballesteros. Ajá. Pero de aquí entonces podemos ver que un médico, una persona, digamos, de ciencia, un estudiado en cuanto a la anatomía, la biología, la fisiología, un estudiado en cuanto a la cura, no del alma, sino del cuerpo, quiere recordarle a Freud que tenemos un cuerpo. Ajá. Quiere recordar al lector que por mucho que el psicoanálisis, y esto es criterio del autor, ahorita lo vemos en el texto que estoy subrayando, por mucho que Freud se ocupara del alma, hay un cuerpo, como si Freud no hubiera estudiado medicina en su tiempo, como si Freud no hubiera hecho aportes importantes a la neurología de su tiempo, pero vamos a ver, dice Juan Roth Carvalho, en este primer tomo, está hablando del tomo, digamos, número 1, no tanto de edición Amorortus, sino de la traducción de Luis López Ballesteros. Este primer tomo que ahora se publica se incluyen las primeras obras clínicas de Freud. Eso ya lo hemos visto, pero lo vamos a volver a ver con otra traducción, de las que nace toda su obra posterior, sus observaciones, entre comillas. No sé por qué esto está entre comillas. Observaciones sobre pacientes. Pues yo recuerdo que Freud sí hizo observaciones. No sé por qué ponerlo entre comillas. Sus notas a la sugestión como método terapéutico, el estudio comparativo entre las parálisis motrices orgánicas y las histéricas. Ahorita voy a hacer el menos comentario posible porque ya quiero entrar a la obra de Sigmund Freud. Ajá. Pero esto, digamos, podría parecer que la sugestión ha dejado paso a una terapia científica cuando no es tan cierto. ¿Ah? Recuerden una cosa, la sugestión parte de un poder humano. Ajá. El estudio comparativo entre las parálisis motrices, orgánicas y las histéricas. Esto ya lo hemos visto antes, breve comentario. Parálisis. ¿Ah? Yo no puedo mover una parte de mi cuerpo, por ejemplo, mi mano. Ujú. Efectivamente, los médicos determinan que no puedo mover mi mano por una lesión en un nervio, por ejemplo. Ajá. Mientras que las histéricas, parálisis motrices histéricas, yo no puedo mover mi mano, pero los médicos ya me revisaron todo. Mi cerebro, me hicieron electroencefalograma, me hicieron X, Y, Z, exámenes, bla, 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 sangre, orina, bla. Todos los exámenes salieron normales, pero yo no puedo mover mi mano. Parálisis histérica. Ajá. Al menos en tiempos de Freud. Posteriormente, la histeria deja su espacio, deja de existir en el discurso médico, la histeria como parte, digamos, de una neurosis, es decir, el cuadro clínico neurótico se divide en histeria y obsesión, ajá, siendo, según Freud, básicamente lo mismo, pero con lenguajes distintos. Ya abordaremos eso a su tiempo, que de hecho ya lo hicimos, pero no me acuerdo en qué texto. Voy a investigar. Les dejo en la descripción el texto Neurosis y Psicosis. Para empezar, ajá, texto de Sigmund Freud. Pero entonces, aquí el médico dice, pues yo creo que lo observaba a sus pacientes o algo así.
y de repente también usaba la sugestión como una forma de terapia y también se ocupó de una diferencia entre parálisis con una causa orgánica y parálisis histéricas. Ajá. Continúa el texto. Los médicos actuales ya no tienen presente la importancia que alcanzaba todavía en la época en que comencé mis estudios este diagnóstico diferencial, es decir, este diagnóstico entre orgánico e histérico. Y aquí quiero hacerles pensar una cosa. Médicos actuales, esto se habrá escrito alrededor, bueno, si este texto, Biología y Psicoanálisis, apareció en 1975, me parece, a ver, 1972. Ahorita están viendo ustedes todavía el texto, pero yo me fui rápido a Google, texto o imagen que les mostré al principio de este video, para 1972. Entonces, aproximadamente los médicos de 1975 no tenían idea, ya no saben la importancia entre esa diferencia, parálisis orgánica o histérica. Ujú. Con las orgánicas podemos tener ciertos tratamientos, con las parálisis histéricas al menos. Para 1970 y algo, el psicoanálisis, pero aquí hay algo que ahorita voy a mencionar así, solo superficialmente. El psicoanálisis es objeto de un ataque, no en una cuestión, digamos, gubernamental, no se trata de eso. De hecho, el psicoanálisis pone el dedo en la llaga en el momento en el que dice, al paciente le funcionan sus síntomas. Les dejo análisis terminable e interminable en la descripción de este video. Les dejo el esquema de psicoanálisis. Les dejo todas las conferencias de introducción al psicoanálisis. Ya en estos 3 textos hay más de 20 horas de trabajo aquí conmigo. ¿Por qué? Freud no era, digamos, como un loquito paranoico que se dedicaba a escribir, que se dedicaba a, ¿cómo decir?, formar sus teorías de la nada, sino que él, como médico, empieza trabajando con los pacientes que otros médicos dejaban de lado justo por el diagnóstico de histeria. Ajá. Y Freud, trabajando también con sus propios síntomas de él, de Sigmund Freud, logra justamente un descubrimiento que ahorita solo nombraré como lo inconsciente. Ajá. Dice el texto. Recuerdo que en sus oposiciones a la Cátedra de Madrid, Novoa Santos, que en el llamado ejercicio clínico, dio una brillantísima lección sobre el paciente en este problema del diagnóstico que era, en aquella época, no solo frecuente, sino uno de los que más acreditaban a un maestro. Nuevamente, médicos españoles. Ujú. Probablemente hoy los casos incluidos por Freud en sus estudios sobre la histeria, entre comillas, les dejo estudios, ya se los había nombrado en la descripción, les dejo los estudios sobre la histeria, serían juzgados de otra manera. Investigaríamos la estructura familiar, de dónde procedían, y pondríamos el acento no solo en los mecanismos dinámicos de la conversión histérica, transformar un conflicto psíquico en un conflicto físico, somatización. Ajá. Sino en la penuria, en el dolor interior del núcleo de la persona nacida de su desamparo afectivo. Aquí, les soy sincero, esto no soy tan fan. No soy tan, no soy tendiente yo a la victimización del enfermo, entre comillas, del neurótico, de la neurótica. Ajá. No se trata de decir, pobrecito, ¿cómo sufres? Pobrecita, pobrecita de ti. Ajá. Ciertamente, a partir de la creación del psicoanálisis por Sigmund Freud, podemos hablar de mecanismos de conversión. Podemos hablar de la transformación, pero la dinámica interna de un mecanismo de conversión
podría partir de un conflicto no necesariamente por un dolor, sino por un placer. Ajá. Continuamos con el texto. Recordaré una vez más a mi maestro, el gran Gustavo Bali, que en su introducción al psicoanálisis de Sigmundo Freud, ¿ok? Dice, si el psicoanálisis parte históricamente del problema de la histeria, esto no sucede por casualidad, sino porque las enfermas se servían de la neurosis para escapar, gracias a ella, gracias a su neurosis, al desamparo social y económico en que les deja la cruel estructura de la sociedad burguesa de la época. Así dice, bueno, ¿quién? Gustavo Bali. Ajá. Y miren, hasta aquí es freudiano. Ajá, esto se los había dicho. La enfermedad sirve al enfermo, a la enferma. Ajá. No es que hay pobrecita, no es que hay pobrecito, sino de que tú, yo, como neurótico, podemos detener el mundo con una gripe. Ajá. Podemos detener el mundo, se va a oír feo, pero con una diarrea. ¡Pum! Me voy a trabajar. ¡Pum! Me salvo de esto, aquello, con algo sencillito. Ujú. Ya no estamos hablando tanto de parálisis, sino de enfermedades comunes. Es decir, no es la enfermedad la que somete al ser humano, sino el ser humano el que usa, el que somete a la enfermedad y puede ser que el ser humano enferme. Ajá. O bien, puede ser que el ser humano, hombre, mujer, adulto o niño, adquiera un síntoma, adquiera, ajá, y luego, justamente, por la fuerza de un poder inconsciente, así lo voy a plantear ahorita, ese síntoma, esa enfermedad adquiere un poder propio, una vida propia en la vida del sujeto, hombre, mujer, adulto, niño. Ajá. Eso es psicoanálisis. Pero estos autores, Gustavo Bali ahorita, dice, no, espera. Maldito capitalismo, maldita burguesía, Marx. ¿What? Así dicen. Por eso es rico esta lectura, esta introducción, porque aquí nos mete en cómo Freud fue recibido en otras latitudes, en otros lugares del mundo que no era su Viena, no era su Austria, no era, por supuesto, tampoco México, no era Argentina, no era Uruguay, era España. Punto. Luis López Ballesteros, ajá. Juan Roch Carballo, Gustavo Bali, ajá. Y esto es importante también. Mi línea de investigación, mi aproximación al psicoanálisis la he denominado psicoanálisis del Estado. ¿Por qué? Porque cada sociedad, de acuerdo a su propia historia, de acuerdo a su propio desarrollo cultural, ajá, forma sus instituciones. Eso es inevitable. Ajá. Una de las instituciones en la civilización occidental son las universidades. Es, está allí, ahí están. Hay universidades en Estados Unidos, en México, América Latina, etcétera, etcétera. Hay universidades, por supuesto, en España y justamente a partir de las universidades se da una distribución del conocimiento, una organización del conocimiento. Ajá. Les he mencionado aquí, en la Ciudad de México, yo como estudiante preuniversitario busco al psicoanálisis y me encamino hacia la psicología. Termino mis estudios profesionales en psicología, digámoslo así, con una embarradita, pero chiquitita, de Sigmund Freud. Superficial, ajá, que a mí me hace en su momento, ahorita ya no, y muy soberbio. Yo pensaba que sabía psicoanálisis solo porque sabía nombrar las 4 etapas de desarrollo psicosexual y ya con eso, ya. Por eso ya sabía psicoanálisis cuando yo salgo de la universidad. Y cuando me acerco, porque
de la universidad, uno empieza su vida profesional y fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso. Busco prepararme mejor. Me acerco al Centro de Investigación y Estudios Lacanianos Ciudad de México y digo, no sé nada de psicoanálisis, nada. No tanto porque mis formadores, mis propedéuticos, mis maestros, digámoslo así, en psicoanálisis supieran mucho, sino porque no se trata, digamos, de un conocimiento conforme a la academia, el psicoanálisis. No se trata de decir, ah, porque lo dijo Gustavo Valli, eso es. No, porque lo dijo Luis López Ballestero, o incluso porque lo dijo Sigmund Freud, aleluya, amén, que así sea. ¿Lo dijo Freud? No, no es así. Aquí le soy como descriptivo en cuanto a cómo me fue transmitido el psicoanálisis, no como un conocimiento que hay que clavarse en la memoria y un conocimiento que hay que ir a vomitar en un examen. Pum, 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 pasé mi examen, quiero mi título. Gracias, señor universidad, gracias, señor Estado mexicano, me voy a ejercer el psicoanálisis. No, no es así. Ajá. Y justamente por eso psicoanálisis del Estado. La psicología, al querer hacer esto que estoy describiendo, tengo mi título de psicólogo y por eso tengo poder sobre ti. Por eso la psicología en México tiene un lugar específico. Por eso también la psicología en Estados Unidos, en España, en Uruguay, en Argentina, tienen lugares específicos. Ajá. Lugares, funciones. Psicología. Psicoanálisis es otra cosa muy diferente. Yo les puedo decir, adquirí una vida distinta, puedo relacionarme conmigo mismo de forma diferente, me aproximo a mí no como un sujeto temeroso porque no encuentra salud mental de acuerdo a la psicología, sino más bien como un sujeto que desea, como un sujeto vivo, como una parte muy específica de la humanidad, gracias, primero, a mi aproximación al Centro de Investigación y Estudios Lacanianos y segundo, a mi trabajo personal con Sigmund Freud. Y con personal no quiere decir que yo hubiera conocido a Freud, sino que me aproximo y trabajo y trabajo y trabajo y estudio y medito sobre la obra de Sigmund Freud. Y con estudio y medito no quiere decir que lo endioso. Fue un hombre, fue un médico. No hay que sacralizar, no hay que santificar y tratar la palabra de Freud como si fuera palabra divina. No se trata de eso. Se trata de ver qué dijo, por qué lo dijo, darle un sentido histórico y a partir de ahí obtener algo para uno, algo para mí. Ajá. Por ejemplo, cuando yo todavía estoy estudiando en la universidad, así fui enseñado, así fui educado en la universidad. Hasta cierto punto, la terapia de corte psicoanalítico en la universidad es ir a decirles teoría psicoanalítica a los pacientes. Ajá. En la universidad, básicamente, y esto es de manera muy superficial, los profesores que abordaban el psicoanálisis lo hacían con la influencia histórica mexicana de Eric Fromm. Ajá. Tuve maestros que directamente se formaron con Eric Fromm, pero Eric Fromm no entra dentro del esquema, digo, de la escuela psicoanalítica, a pesar de que Eric Fromm escribe libros sobre psicoanálisis. ¿Por qué? Los libros de Eric Fromm se ocupan poco de lo inconsciente, se ocupan poco, digamos, de cimentar un psicoanálisis. Simplemente lo da y dice, no, pues el psicoanálisis existe o porque sí, porque lo dijo Freud y por eso, aleluya. Y por eso, bla, 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 psicoanálisis, no. Ah, se me olvidaron los
títulos de Eric Fromm, de libros de Eric Fromm. Leí algunos en la universidad. Pero, como pueden ver, el psicoanálisis, digamos, nace ciertamente de la medicina, pero se separa de ella en el momento en el que reconoce un poder más allá, voy a decirlo así, del derecho a la salud. Hay un poder y ese poder es voluntad de los pacientes, pero es una voluntad de la cual ellos mismos no conocen nada. Podemos decir, la conocía Freud, no necesariamente. Ajá. Freud propone la hipótesis de lo inconsciente como una aproximación a ese poder que la enfermedad podía tomar, pero que venía del paciente mismo, de la paciente. Ajá. Esto, el desamparo social, económico, pobrecito, no trabajo, pobrecito, no tengo dinero, pero eso es culpa de los burgueses, malditos burgueses. Eso no viene de Freud, eso viene de Marx. Ajá. Y este matrimonio que estoy subrayando vino después de la muerte de Freud. Freud se separa del marxismo. A Freud no le importa el marxismo. Ya les había recomendado, creo que este no, pueden los legos ejercer el análisis y el porvenir de una ilusión. Ahí me parece que son los dos textos donde Freud menciona, pero así rapidito, Marx. Vámonos. Estoy hablando de dos textos de más de 100. Ajá. Bueno, no sé exactamente cuántos textos habrá escrito Freud y cuántos leí. Solo sé que tengo más de 700 videos leyendo la obra completa de Sigmund Freud en edición Amor-Ortu, que ya la acabé. Ajá. Dice el texto, la clientela con la que Freud se encuentra a su vuelta a Viena no era el proletariado desamparado de París, sino la burguesía judía, racialmente desarraigada. Pero en ella, en la familia, se iniciaba ya el desamparo afectivo que deja el núcleo de la persona, como va a decir Guntrip, vacío y menesteroso. Aquí, pues miren chicos, no puedo yo cansarme de decirles Freud no es Marx, Marx no es Freud, no se trata de condenar a Marx, tampoco se trata de condenar a Freud, pero no hay que casarlos, no hay que juntarlos para darle un sentido a lo que decía Freud ni a lo que decía Marx. Ajá. Les he dicho, no soy marxista, no quiero ser marxista. Para mí, el marxismo y actualmente el feminismo son discursos que pretenden abarcar la violencia para aplicarla a diestra y siniestra conforme a su voluntad. Eso es mi criterio. Ajá. No se trata de que la sociedad va a mejorar si encontramos alguna forma, que ahorita el feminismo no la ha dado, para encontrar la justicia entre hombres y mujeres. A mi criterio eso es innecesario. No es tampoco desde mi criterio que la sociedad va a mejorar si eliminamos la burguesía, si el proletariado se levanta, si el proletariado se hace ¿cómo se llaman? De los medios de producción. Es mi criterio. Pienso yo que tanto feminismo como materialismo histórico en el sentido de vamos a agredir, no sirven y deberían no de prohibirse, porque al fin y al cabo, si se prohíbe algo, simplemente se pasa por debajo del agua y se difunde. Ajá. Más bien, pienso yo que el compromiso, al menos mi compromiso como psicoanalista, es con la verdad. Ajá. Y ciertamente una verdad que, pues, podría no conocer de economía. Salud, agüita. Podría no conocer de diferencias de clase. ¿Dónde voy a dejar mi agua? La dejaría aquí en el piso, por lo de mientras. Vamos a continuar, queridas, queridos. Hoy no nos sería difícil ver en algunos de los casos descritos en este volumen como histeria, lo que ahora denominamos neurosis liminares o esquizoidas, no, esquizoidías.
qué cosas. Con núcleo paupérrimo en el centro del sí mismo, nacido de un deficiente mundo relacional en las emociones básicas que tejen la raíz de la persona. Miren, queridas, queridos, perdonen, otra opinión, palabrerías. Ajá. Cuando yo empiezo mis estudios en la universidad, empiezo yo a escuchar palabrerías así ligadas también a Freud y al psicoanálisis. Ajá. Yo creo que en la universidad leí más el diccionario de psicoanálisis de Laplanche y Pontalis que las obras de Sigmund Freud. Y esto no por autodidacta, porque yo realmente no entendía lo que los maestros decían. Y si les soy sincero, yo creo que si ahorita me acerco a algunos de los maestros, y más después de haber estudiado un seminario en psicoanálisis de corte lacaniano, todavía seguiría sin entender a mis maestros de la universidad. Y esto se lo debo mucho a la directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser Guerrero, aborrecer la palabrería. Se lo, se lo agradezco mucho, doctora Silvia, porque no se trata de bla, 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 bla. ¿Qué dijo ahí el autor? ¿Qué dijo? Pues básicamente, así, en resumidas cuentas, pobrecitos de los neuróticos, pobrecitos. Ya, ¿había necesidad de todo eso? Yo creo que no. ¿Por qué? Hablando del lenguaje médico, la histeria. No viene, digamos, la histeria simplemente porque sí. La histeria viene desde los griegos y no porque los griegos sean histéricos. Los griegos como cultura, digámoslo así, uno de los pilares culturales que dan forma a la medicina, ya hablaban de histeria. Ajá. Y luego llega Freud. Ajá. Obviamente pasó mucho desde los griegos a Freud. Y esto no fue idea de Freud, pero cuando Freud se forma como médico, se agrupa la histeria como una forma de neurosis. Ajá. Y de ahí, esto, quién sabe de dónde diablos se lo sacaron. Yo, les soy sincero, jamás lo había escuchado. No lo voy a buscar en un diccionario porque lo considero innecesario. Si ustedes quieren, adelante, su tiempo es suyo. Ajá. Y de repente, bla, 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 núcleo del sí mismo, el centro del sí mismo. ¿Qué? Ok, pues miren, cada quien es libre de hablar, como quiera, como Dios le dé a entender. Pero si ustedes agarran palabrejas y si ustedes quieren embelezar el entendimiento o el desentendimiento de sus escuchas, allá ustedes. Yo voy a procurar ser entendido. Ajá. Y esto, digamos, me coloca a mí como un psicoanalista post-lacaniano, después de Lacan, que también Lacan tiene sus palabrejas. Ajá. Doctora Silvia, su divino obsesivo por acá. Dice el texto, la importancia del proyecto, el proyecto de psicología, se los dejo en la descripción, comprendido en este tomo, ha sido subrayada por el gran neurofisiólogo Carl Bribram en su trabajo El proyecto de Freud, una apertura modelo biológico basado para el psicoanálisis. Base model, biological base model, ¿cómo? Modelo de base biológica para el psicoanálisis, podemos también traducirlo. Publicado en el libro Psicoanálisis Current. Aquí esto tiene un error ortográfico, me parece.
el psicoanálisis y el presente pensamiento biológico. Ajá. Bribram sostiene que el modelo psicoanalítico, entre comillas, del cual deriva actualmente gran parte de la psicología y psiquiatría moderna, en realidad, bien examinado, es un modelo neurofisiológico enmascarado. Ok, bueno, pues opinión de Bribram. Opinión, fíjense. Está bien, qué bueno que lo dice Bribram. Pero, por un lado, ¿y eso qué? Ok, supongamos, el modelo psicoanalítico es un modelo neurofisiológico. Ok, ¿qué me quieres decir con eso, Bribram? ¿Bribram? ¿Dónde está? Bribram. Bribram. Pese al aparente abandono del pensamiento neurológico expresado en el proyecto de psicología, en realidad este subsiste, se sostiene de manera subterránea por debajo del pensamiento psicoanalítico. Lo curioso es que los enormes avances hechos por la neurofisiología desde que Freud escribió su proyecto y que ahora permiten, entre comillas, someterlo a prueba, demuestran, como hace Pribram, que tal proyecto está colmado de certerísimas intuiciones de lo que luego iba a descubrir la investigación experimental. Ok, pero fuera, digamos, de un movimiento energético lógico en la biología, y esto es curioso, cuando Freud plantea el psicoanálisis, lo hace de acuerdo, por supuesto, dentro de su sociedad, dentro de su cultura, que tiene mucho que ver con el lenguaje alemán, como una ciencia natural. Cuando yo llego a la Facultad de Psicología en México, se nos dice, el psicoanálisis no es psicología, aunque no se nos explica ninguno de los dos. Algunos maestros todavía se tomaban el atrevimiento de decir, el psicoanálisis es una pseudociencia, pero no decían que era la ciencia. Ajá. Entonces, por supuesto, en la Facultad de Psicología jamás se detuvieron a explicar lo que en Viena, en Austria, en el lenguaje alemán, era una ciencia natural, Natural Wissenschaften, ciencia natural. ¿Qué quiere decir? Eso no lo voy a contestar ahorita, pero por ahí va. Hay un libro que leí durante mi seminario de formación en psicoanalista, el de Paul Berchery, La génesis de los conceptos freudianos. Se lo recomiendo ampliamente. Ajá. Para hablar de ciencia natural, para entender lo que Freud consideraba ciencia natural. Ajá. El movimiento dinámico de fuerzas. Y eso, tanto en el cuerpo como en la mente, la psique. Ajá. Un texto fundamental de psicoanálisis, Pulsiones y destinos de pulsión. Se los dejo en la descripción. Ajá. Algo similar ha puesto de manifiesto Paul Klein al señalar cómo la psicología conductista de nuestros días viene también a confirmar los principales postulados del psicoanálisis. Véase el libro Hechos y fantasía en la teoría freudiana. Methuen. Antes de continuar, queridas, queridos, y esto por supuesto dentro de mi propia experiencia, no solo al estudiar la carrera en psicología, sino también hace más o menos 2 años, al acercarme a enseñanzas cognitivo-conductuales en México, ellos hablan de muchas palabritas que usaba el doctor Freud, las toman, pero las sacan de contexto. Hay en México conductistas o psicólogos cognitivo-conductuales hablando de un inconsciente, hablando de una resistencia, hablando de mecanismos de defensa, pero sin tomar los aportes freudianos. Ajá. No, no explican los sueños, no abordan los sueños, no toman lo inconsciente freudiano. Y esto es importante. Este video ha versado ahorita mucho sobre el lenguaje y cómo el lenguaje se relaciona con la cultura y con la sociedad. Ajá. De manera específica, no podemos decir que lo inconsciente
haya sido única y exclusivamente un acercamiento freudiano. Es decir, Freud dijo algo sobre lo inconsciente, algo que lo puso en enemistad con médicos y con filósofos, a Freud. Pero todos podemos tomar cualquier palabra y darle el significado que nosotros queramos. Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, habla de otro inconsciente. Los cognitivo-conductuales en México hablan de otro inconsciente que nada tiene que ver con sexualidad infantil, que nada tiene que ver con la producción por Sigmund Freud. Ajá. Continuamos. Ocuparía demasiado espacio, y no es este lugar, y no es de este lugar, seguir a Pribram en su demostración de la no compatibilidad entre el modelo del funcionamiento cerebral al que él mismo llega ahora tras ingeniosos y pacientes estudios experimentales y el método psicoanalítico. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto, querido Juan Roth Carballo? ¿Quiere decir que le das la razón a Pribram o que estás diciéndole de una forma tonto al doctor Freud? No lo sé. Pero, ¿qué entendieron ustedes, queridas, queridos? Los leo en los comentarios. Ahorita vamos a seguir. ¿Por qué? Están viendo el texto. Ajá. Se trata no de que lo que yo diga sea verdad, sino simplemente es un abordaje, es una opinión, es una perspectiva. Dice el texto, este intento es precisamente el que me ha llevado a escribir Biología y Psicoanálisis. Que la aparente ruptura de Freud con su primitiva neurofisiología del proyecto de psicología, por muy vestida que esté de motivaciones personales, su separación de la neurología oficial, su autoanálisis, etcétera, no es tal ruptura, sino más bien habría que aplicar a esta negación de su historia personal neurofisiológica la misma sospecha que él aplica a toda negación, entre comillas. Ha sido puesto de relieve a la vez por Robert R. Holt en el mismo libro que acabo de mencionar, en el capítulo titulado A Review of Some of Freud, una revisión de algunas de las asunciones, assumptions, eh, hipótesis biológicas de Freud, y su influencia en sus teorías. Assumptions, estoy traduciendo esta palabra como hipótesis o podemos también entenderla como suposiciones. Pero miren, aquí hay algo, como que quiere y como que no quiere, como que sabe y como que no. El doctor Juan Carballo, Juan Roth Carballo. Aquí menciona, digamos, hechos de la vida de Freud, su separación, el autoanálisis. Y luego aquí me parece que esto es una crítica a Freud. Sobre esta crítica, véase, ay, no me acuerdo, lo acabo de revisar este texto. Creo que es el texto Construcciones en el análisis. O me parece que es análisis terminable o interminable. Solo recuerdo que está en el último volumen de la obra de Freud, edición Amor-Rorty, donde Freud mismo explica. Se ha dicho que cuando un analista hace una observación, si el paciente está de acuerdo, es porque eh, está avanzando. Y si no está de acuerdo, es porque está en negación. Y eso es falso. Básicamente, Freud hablaba en ese texto que estoy citando. Voy a revisarlo, se los dejo en la descripción. Me parece que sí es análisis terminable e interminable. Freud habla acerca del ejercicio de poder en el psicoanálisis. Freud habla o se refiere a una situación en la cual el analista siempre tiene la razón.
siempre. Ajá. Y para eso supuestamente se habla de una negación del paciente como una resistencia. Eso es falso. Ajá. Aquí, eh, digamos, y esto no nada más a partir de la biografía de Freud, es mm, con los argumentos que les di. No es tanto que Freud se separe de una neurología oficial, ciertamente cuando él encuentra, digamos, otra forma de trabajo con sus pacientes, no le interesa la práctica, digamos, de una medicina tradicional, de una medicina como yo soy el experto y te voy a traer salud, porque salud es lo que yo doy. Ajá. No se trata de un Sigmund Freud, entonces, enemistado con las autoridades de su ciencia, de la medicina. Se trata de un Freud que encuentra otra forma de interactuar con sus pacientes, ajá, a partir de un evento denominado históricamente como su autoanálisis. Ajá. Véase para el autoanálisis la interpretación de los sueños, toda la interpretación de los sueños, que de hecho esto es como lo que podemos presentar como evidencia del autoanálisis de Freud, la interpretación de los sueños. Ajá. A partir de la interpretación de los sueños, Freud plantea un método, capítulo número 3, no, capítulo 2, la interpretación de los sueños. Análisis de un sueño paradigmático, el sueño de la inyección de Irma, capítulo 2 de la interpretación de los sueños. Ajá. Y efectivamente, yo sí podría argumentar que es la interpretación de los sueños, el libro, la interpretación de los sueños, la marca de la ruptura de Freud de la medicina de su época. Yo sí lo podía argumentar. Ajá. Ahorita continuamos. Al parecer el autor dice, no, 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 no. Freud siempre, 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 siempre fue neurofisiólogo. Ok, bueno, adelante. Si eso te sirve a ti, parecería, y esto es un comentario personal, que el autor Juan Roth Carballo, el autor de estas palabras, quiere volver a anexar, volver a relacionar, reconciliar a Freud con la medicina y hasta cierto punto también con la filosofía. Parecería que intentan hacer eso. Pero bueno, ¿qué podemos hacer, doctor Freud? Usted hizo algo, bueno, pues la gente quiere deshacerlo. Ajá. Continúa el texto. Por cierto, no sé si se los dije, les dejo todo el estudio que ya tenemos de la interpretación de los sueños en la descripción de este video. Ajá. Entonces, acá dice Robert Holt, Joseph Nuthin, el propio James Strachey, en sus valiosos comentarios a la edición de sus obras completas de Freud en lengua inglesa. Ajá. Holt se refiere a una tesis de M. Peter Amasher, titulada La influencia de la neuroanatomía, neurofisiología y psiquiatría de los maestros de Freud en sus teorías psicoanalíticas. Dice Holt, seríamos muy malos psicólogos si aceptásemos que no hay una cierta continuidad, un encadenamiento, en el cambio de Freud. No se desprende uno a la ligera, de cualquier modo, de 20 años de consagración apasionada al estudio del sistema nervioso, por la decisión de Freud de convertirse en un psicólogo en lugar de trabajar con un modelo abstracto e hipotético. Mm, ¿Freud era psicólogo? ¿Seguros? ¿Seguritos? De hecho, al menos que yo recuerde, de toda la lectura que ya hicimos, creo que Freud se menciona a sí mismo como psicólogo en 3 ocasiones, creo, tal vez sean 2.
Fueron poquitas, pero les recomiendo mucho. Y, y esto me causó un impacto, una curiosidad especial. Eh, Vida y obra de Sigmund Freud. Creo que es en la presentación, eh, el primer video. Ajá. Fue un video que me costó mucho trabajo porque yo no sé editar videos. Pero me acuerdo de una cita que ahorita voy a parafrasearla. Decía Freud, yo no soy un científico, yo más bien soy un conquistador. Ajá. Y esto lo digo no para, digamos, burlarme de lo que estamos estudiando, sino porque la ciencia a veces toma el papel o quiere tomar el papel de una religión. Ajá. Por un, hablando del Estado, hablando de los ejercicios de poder, justo por un vacío de poder que opera en los pacientes y que opera a partir del desarrollo histórico, la evolución tanto del pensamiento religioso como del pensamiento científico. Estúdiese también la obra de Augusto Comte, o Comte, ajá. Comte, positivismo científico. Búsquenlo, investiguen. Ajá. Entonces, seríamos malos psicólogos, dice Holt. Ajá. Ok, ok, ok. Aquí. Me llama mucho estas palabras. Creo que Freud se llega a denominar a sí mismo en sus obras como psiquiatra. Me parece. El punto es el siguiente. Un médico puede ser un psicólogo. Un psicólogo puede ser un médico. Médico y psiquiatra, pues se entiende que es básicamente lo mismo. Al menos en México, en la organización de las academias, de los conocimientos, en México la psiquiatría es una especialización de la medicina. Ajá. En México, ser psicólogo no es lo mismo que ser doctor, que ser médico. Ajá. Y aún así, algunos profesionales de la medicina se nos nombra como médicos. Bueno, perdón, no como médicos, como doctores. Ajá. Y de hecho, también en México, hablando de distintas escuelas de psicoanálisis, hay algunas, creo que es la Asociación Mexicana de Psicoanálisis, me parece, no estoy muy seguro, pero que solo aceptan médicos con especialidad en psiquiatría. Ajá. Cuando yo estudié psicoanálisis en el Centro de Investigación de Estudios Lacanianos, había médicos, había filósofos, matemáticos. Fue un grupo muy nutrido. Ajá. Si mal no recuerdo, la mayoría éramos psicólogos, pero habían de otras especialidades, de otros conocimientos, de otras ciencias. Creo que sociólogos. No me acuerdo muy bien ya. Dice el texto, hoy ha desaparecido la razón primordial que se oponía a que este modelo funcionase y que residía en el error de la neurofisiología de la época de Freud, del pensar al sistema nervioso como un aparato pasivo, sometido únicamente a acciones reflejas, es decir, estímulo-respuesta. Ajá. Así como me dan, yo reacciono. Eso es pasividad. Ajá. Eso es aparato, o perdón, sistema nervioso. El cerebro como justamente, un órgano al que le tenemos que aportar lo bueno. Ajá. Voy a dejar hasta ahí mi comentario para continuar, pero vuelvo a repetir que el apasionante análisis de lo que subsiste en el psicoanálisis de su primitivo proyecto de psicología y la conciliación de estos puntos de vista de su viejo texto con los datos de la actual neurofisiología nos llevaría muy lejos del intento inicial de este prólogo. Es decir, aquí el autor dice, me gustaría trabajar el proyecto de psicología. Y de eso se trata, queridas, queridos, no de escuchar a Freud y decir, ah, lo dijo Freud.
amén, aleluya, sino ¿qué dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿A dónde va? ¿Qué quería decir con lo que dijo? Ajá. Y a partir de eso, aproximarnos a conocimientos actuales, aproximarnos a también limitaciones actuales teórico-prácticas, ajá, y de ahí enriquecernos, no en un sentido económico, sino en un sentido más allá de lo profesional, más allá de lo personal, que eso es lo rico, eso es lo hermoso del psicoanálisis, que primero no necesita conocimientos específicos previos, pese a las políticas que algunas instituciones quieran imponer. Ajá. Lo hermoso del psicoanálisis es que sin tener palabrejas específicas, te toca, te, te altera y justamente te regresa algo tuyo. Vamos a continuar, queridas, queridos. El cual trata de mostrar que los textos incluidos en este primer volumen tienen mucha más transparencia que las de ser un preludio histórico al gran edificio del psicoanálisis freudiano. Ya en ellos está, bien visible desde el primer momento, la garra del genio, y en germen, quizá lo que hoy es más importante de toda la teoría psicoanalítica, es esperanza que en el fondo nunca abandonó a Freud, de que un día su teoría llegase a integrarse con una neurología cuyo desarrollo, seriedad y hondura, profundidad, tuviesen verdadero valor biológico. Pues no lo he conocido realmente. Y aquí, perdón, queridas, queridos, no puedo evitar pensionar. No puedo evitar pensar en la película Naranja Mecánica. Ok, supongamos, efectivamente la neurología puede hacer algo, pero ¿para qué? ¿A dónde va? Se trata de cancelar lo que hoy consideramos enfermedad mental. Debo recordarles, la historia de la enfermedad mental ha sido el ataque desde la medicina, desde la locura, denominar locura ciertas producciones, ciertos rasgos de la humanidad. Hasta 1950, más o menos, todavía se incluía la neurosis dentro de los cuadros diagnósticos. Es decir, se podría decir que la neurosis era una enfermedad mental hasta 1950, hasta 1990 o 90 me parece. Ese dato está pendiente, pero ustedes revísenlo, investiguenlo. Hasta poquito, hace poco tiempo, todavía se consideraba a la homosexualidad como una enfermedad mental. Ajá. No es una cuestión nada más de estoy enfermo y me curo. Es una situación un poco más complicada. No es para acusar ni a la medicina, ni a la psiquiatría, ni a la psicología de una, ¿cómo se le llama? Una paranoia, un complot, digámoslo así, para aplastar a la humanidad. No, simplemente hay políticas de salud, como hubo políticas de salud y como habrá políticas de salud. Políticas. La medicina no dicta las políticas. Oh, iba a preguntarme, ¿lo hace la economía? ¿Lo hace el derecho? ¿Qué dicta las políticas? Ni una disciplina ni la otra. Al menos en una cuestión, digamos, de salud mental, entre comillas, la política se dicta por el pavor de los pacientes médicos y psicológicos de aceptar su responsabilidad en su propia vida. Ah, ¿verdad? Eso no se lo esperaban. No estoy señalando malos políticos, no estoy señalando malos médicos, psicólogos o los intereses de las farmacéuticas. Estoy haciendo responsables de la política de salud mental
a esa diferencia de que yo me enfermo, pero no quiero saber que yo fui responsable de enfermarme porque quiero faltar al trabajo o porque quiero hacer esto o aquello y la enfermedad me sirve. La lógica de la neurosis. He ahí el origen de la política de salud mental. Pero explíquenle eso a los gobiernos, pero explíquenle eso a las escuelas y explíquenle eso a los pacientes. Arde Troya, queridas, queridos. Arde Troya. Si es que uno no conoce de psicoanálisis. Doctora Silvia Heiser, en serio, gracias por todo, querida. Dice el texto, y la menciono primero por el gran cariño, segundo por el gran horror, un terror sagrado que ella me provoca, y tercero porque si he llegado a este punto de mi abordaje de Freud, ha sido por ello. Dice el texto. Pienso que los progresos fascinantes que esta ciencia viene realizando en los últimos años, aquí es él quien está llamando el psicoanálisis ciencia, Juan Roth Carballo, van confirmando, no es cierto, esta ciencia se refiere a la neurología, no al psicoanálisis, ¿verdad? No, mira, me equivoqué. Ok. Esta secreta esperanza que en lo más recóndito de su subconsciente albergaba el fundador del método analítico o del método psicoanalítico. Queridas, queridos, miren, no es una cuestión tampoco de desacreditar los avances de la neurología. No se trata de eso. No se trata de decir psicoanálisis, Freud, aleluya. No, 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 no. Se trata de establecer identidades, se trata de establecer métodos, se trata de rescatar el valor de las disciplinas, entre ellas la psicoanalítica. Se trata de poder enriquecer el discurso, no de atacar. No se trata de mi verdad contra la tuya, porque ¿quién gana ahí? Podríamos ganar el monopolio, digamos, de una verdad, pero la historia del pensamiento enseña que mientras más poder tiene una institución, una disciplina, un discurso, más oportunidades hay dentro de ese discurso de encontrar disidencias, separaciones. Eso lo vimos en la historia del psicoanálisis, eso lo vemos en la historia de las religiones, eso lo vemos en la historia del desarrollo del pensamiento científico, del discurso científico. No hay una única verdad. Podemos decir, hay muchas. Y aún así, pienso también en la experiencia de la verdad, no en la teoría psicoanalítica, sino en el diván. Poco a poco, conforme uno se adentra en la experiencia del diván, como analizante, como paciente, entre comillas, uno descubre cosas que son completamente, voy a decirlo así, verdaderas, pero es una verdad no solo incómoda, podría denominarla hasta mortal. Ajá. Primero, porque nos puede costar la vida y segundo, porque esa verdad nos da vida. No es una cuestión de mentiras que guardamos, no es una cuestión de verdades que guardamos. Es justamente lo inconsciente. Es justamente que podemos decir, a partir de que yo fui un niño, he gestado verdades en mí que me dan forma, que me configuran, en las cuales me estructuro. Ajá. Yo como niño, yo como ser que goza, yo como ser que vive, yo como ser que piensa y que también lucha contra sí mismo, contra sus propias producciones.
Ajá. Aquí, esta palabrita se las había subrayado antes. Es una palabra específica de esta traducción, subconsciente. En la Standard Edition o edición Amorortu no hay subconsciente, hay consciente, preconsciente e inconsciente. Me parece que esta palabra quiere decir lo inconsciente. Ajá. Aquí puede estar equivocado y puede ser lo preconsciente. El punto es que eso no es conciencia. Ajá. Podemos decir, inconscientemente Freud quería que el psicoanálisis descansara en la neurología. Ajá. Y creo que Freud sí lo menciona, me parece en El porvenir de una ilusión, creo. O en el esquema del psicoanálisis, no lo recuerdo muy bien, pero les dejo esos dos textos en la descripción de este video. Continúa el texto, dice Miguel Foucault, Miguel, así está el texto, pero es Michel Foucault, que la interpretación de los sueños es, con el nacimiento de la tragedia de Nietzsche y con el Capital de Marx, una de las tres obras fundamentales del mundo moderno. No lo pareció así cuando fue publicada. Su autor, sin embargo, se dio perfecta cuenta de que se trataba de una obra de gran trascendencia. En una carta escrita a su amigo Wilhelm Fliess, el 12 de junio de 1900, le dice, palabras de Freud, ¿crees tú, en realidad, que en el futuro se podrá leer en esta casa una lápida de mármol en la que diga, en este lugar, el 24 de julio de 1895, desveló el doctor Sigmund Freud el secreto de los sueños? Que de hecho eso pasó. Ahorita les dejo esto en como un comentario y continuamos. Esto, no obstante, la obra, que apareció el 4 de noviembre de 1899, aunque fechada en la portada de 1900, tardó en venderse y recibió, por lo general, críticas despectivas, así como, puchi, guácala. Según datos de Ernesto Jones, perdón, esta es hispanización, no sé cómo llamarlo, latinización del inglés. Yo lo conozco como Ernest Jones, ajá, pero Ernesto Jones, ok. El biógrafo oficial, otro discípulo de Freud. Según datos de Ernest Jones o Ernesto Jones, se tiraron, es decir, se publicaron solamente 600 ejemplares. En las primeras 6 semanas solamente se vendieron 123, es decir, fue un fracaso en taquilla, ¿no? En ventas. Ajá. La interpretación de los sueños fue un fracaso en ventas. En los 2 años siguientes fueron despachados 228. A Freud, el editor, le abonó como honorarios 522.40 florines. El propio Freud lamentábase en la historia del movimiento psicoanalítico de que su libro no fue, entre comillas, ni siquiera comentado en la literatura especializada, y en los pocos casos en que esto ocurrió, fue criticado con superioridad compasiva o con sarcasmo. Ciertamente lo entiendo, doctor Freud. Y es que miren, aún, y esto es para el año 2024, después de la muerte de Freud, después de que Freud se aborda básicamente en todas las escuelas de psicología, se aborda en muchos estudios con especialidad en medicina, la interpretación de los sueños sigue siendo uno de los libros menos consultados para formarse como psicoanalista. Ajá. Es que tiene unas complicaciones y no tanto atribuibles a Freud, que Freud es difícil de leer. Tiene unas complicaciones en cuanto a cómo se inserta y lo que quiere hacer. Aquí arriba, el autor de alguna manera quiere acercar a Freud a la medicina. Ajá. Cuando yo les digo, la interpretación de los sueños más bien separa a Freud de la medicina, y eso lo puedo argumentar. Ajá. Pero ese es el punto. ¿Qué quería hacer? ¿Qué quería decir Freud con eso? Por un lado, solo Freud lo sabe. Y por otro lado, de que tuvo consecuencias, tuvo consecuencias.
e importantes, principalmente en la vida de Freud. No fue una cuestión económica. Y en eso me identifico mucho con Freud. Publicado mi libro, Sexualidad infantil y crimen, psicoanálisis del Estado, volumen 1, lo encuentran en Amazon. Puedo notar cómo no se trata de vender mucho un libro, no se trata de hacer un bestseller, se trata de sentarse frente a uno mismo y observar, analizar, no pensarse a uno mismo en un sentido moral de quiero ser mejor, sino qué carajos estoy viviendo, quién, quién soy, qué tengo, de dónde vengo, a dónde voy. Ajá. Lean o estudien conmigo el capítulo 2 de la interpretación de los sueños con esa perspectiva. Freud frente a Freud. Ajá. Repito, Sigmund Freud frente a Sigmund Freud en un sueño. El sueño no era de Irma, era de Freud. Por eso, la interpretación de los sueños forma parte del autoanálisis de Freud. Forma parte. Agüita. Dice el texto, en su primer tomo, perdón, en el primer tomo de su biografía de Freud, Ernest Jones, que lo estamos leyendo de hecho, ¿eh? Les dejo también en la descripción eh, la lista de reproducción que tenemos al momento, que por supuesto llegará a estar completa en un día, algún día. Ahorita estoy grabando esto ya en agosto del 2024. Lo publicaré yo creo que una semana después de haberlo leído, pero seguramente terminaremos no solo toda la traducción por Luis López Ballesteros de Freud, también terminaremos la obra de Melanie Klein y la obra de Ernest Jones para entrar con Jacques Lacan. A su momento, a su tiempo. Ajá. Entonces, primer tomo. Jones cuenta que en el periódico Viene Sight publicó, a las 6 semanas de haber aparecido la interpretación de los sueños, una crítica despreciativa y sin el menor ingenio de Burkhardt, antiguo director del famoso Burgtheater, teatro burgués, no sé, y que a partir de ese momento en Viena todo el mundo dejó de interesarse por este libro. El 3 de marzo de 1900 se publicó una breve nota en el Umschau. El 10 de marzo otra. Y en el Wiener Privenblatt y añade, ni siquiera la influencia de Fliess logró que se hiciese una buena crítica del libro en Berlín. En su autobiografía, me parece, ay, ¿cómo se llama? Presentación autobiográfica. Les dejo ese texto en la descripción, porque yo no recuerdo que Freud haya escrito una autobiografía. Sí escribió un texto llamado Presentación autobiográfica, al menos de acuerdo a la traducción de James Strachey. Ajá. Entonces, en su autobiografía refiere Freud que un asistente de la clínica psiquiátrica, que más tarde fue hecho profesor, Reimann, escribió un libro. eh, Ay, no sé qué es esto. Tengo abierto mi traductor, permítanme un segundo. Como podrán ver, ¿qué? Ah, ok, es el trastorno mental histérico. Ajá. Esto quiere decir, ahorita les muestro. Ajá, estoy revisando la ortografía. Les muestro la pantalla. Ajá. Y se entiende. Die Hysterich. A ver cómo se pronuncia eso. Geist ist Otto. Geist ist Tochten. Tochten. Geist ist Otto. Tochten. Der Geist ist Tochten. Ok, regresamos a el texto de Freud, entonces, perdón, el texto de Juan Rolf Carballo.
Rayman escribió ¿qué? El trastorno mental histérico, tan solo con la finalidad de refutar la tesis de Freud de la interpretación de los sueños. Pero él mismo confesaba que no había leído el libro de Freud, añadiendo para justificarse que no valía la pena. Poco después, Rayman dio ante 400 estudiantes, probablemente en la misma aula donde escuché muchas lecciones de neurología, a Poltz, a Hoff y a otros discípulos de Wagner, Jauregg, una lección sobre histeria de la que terminó con las palabras: como ustedes ven, estos enfermos tienen la tendencia a aliviarse de sus síntomas hablando. Un colega de esta ciudad ha utilizado esta circunstancia para construir sobre este simple hecho toda una teoría con la que se está llenando los bolsillos. Que de hecho lo he mencionado en libros pasados y ya lo veremos en la biografía oficial de Freud y si es posible en otras en su momento. Freud realmente no fue un hombre rico, hasta donde yo sé. Ujú. Ya lo veremos. Ujú. Pero esto se decía de Freud. Ajá. Y por supuesto, sin haber leído a Freud. Dice el texto. Pero es que miren, ustedes podrían pensar que injusto. ¿Cómo puede ser que se critique a alguien sin leerlo? Esto le ocurría a Freud en vida. De esto hablaba Freud. Nuestros críticos no nos conocen. Y eso ya nos aporta datos. Ya podemos hablar de un fenómeno específico. Y por supuesto, aunque no lo parezca, de una victoria. Un, una verdad, digámoslo así, tan contundente que el mundo entero luchó contra ella. Y no solo lo atacaron a Freud, sino que también el psicoanálisis se desvirtúa para ajustarlo al modelo de salud mental. Y esto no fue tanto culpa de Freud. Hay responsables que de hecho podríamos decir toda la humanidad es responsable de atacar sin escuchar a un médico. Sigmund Freud. Ajá. Dice el texto, de las críticas en las revistas de psicología y de psiquiatría, afirma Jones, fueron tan aniquiladoras como hubiera podido serlo un silencio mortal. El psicólogo Wilhelm Stern señala en el libro un grave peligro, el de que, entre comillas, gentes poco críticas se pongan con complacencia a jugar con estas ideas, perdiéndose en un total misticismo y con una arbitrariedad caótica. Escritos de psicología y psicología del... ¿Qué? A ver, ¿qué quiere decir eso? Ah, psicología de los órganos sensoriales, me parece. Continúa el texto. Más severo fue aún el profesor Lippmann de Berlín, afirmando que, entre comillas, las ideas fantásticas de un artista habrían triunfado sobre el investigador científico. Esto ya no lo voy a traducir. Lo están viendo en pantalla. Sí, lo están viendo en pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Dice el texto. Recientemente, Rudy Smith de Basilea, tras recordar esta historia, por otra parte bien conocida, de la desastrosa acogida que tuvo entre sus conterráneos y colegas este libro, que va a ser considerado sin disputa como uno de los más trascendentales del siglo XX y por filósofos que están hoy al frente del pensamiento contemporáneo, ha desenterrado la única crítica favorable que se publicó sobre la interpretación de los sueños. La afirmaba Carlos Metzentin,
y apareció en el extraordinario dominical de un periódico que veía la luz en Nueva York, probablemente destinado a la colonia de lengua alemana, puesto que está redactado en alemán. El New York Stadtzeitung, el 7 de enero de 1900. En una conferencia que di hace años sobre la Escuela Médica de Viena, hablaba de una carta muy importante que el fundador de la moderna medicina norteamericana, el que va a ser Sir William Osler, escribe desde la capital austriaca, comentando, a la vez que la evidente decadencia de la medicina vienesa, las condiciones que ha de reunir una ciudad y un país para que hacia ellos vuele esa Minerva que floreció en un tiempo en Padua, después en París y más tarde en Viena y Berlín. Aquí nota uno, vamos a ver. Publicado en Journal of American Medical Association, el journal, no me acuerdo qué es journal, vamos a tomarlo como periódico. Periódico o revista de la Asociación Médica Americana. Ajá. 9 de mayo de 1908. Regresamos al texto. Ay, ¿qué pasó? Ahí está. Todavía la que hoy conocemos como poderosa y eficaz medicina norteamericana no había apenas iniciado su gigantesco vuelo de águila. ¿Conoció Osler la interpretación de los sueños? Pienso que sí, porque era un gran curioso de libros. No dejaría de hojearlos por las librerías del barrio médico. Permítame un segundo. Estamos ahorita en la página 31. No me acuerdo hasta cuándo acaba esto. Vamos a ver, vamos a ver. Todavía nos faltan. Termina en la 40. Estamos a 9 páginas. La verdad, tengo interés por acabarlo. Ya se los he dicho antes, dichosos ustedes que pueden pausar y continuar cuando quieran. Yo creo que me voy a someter al texto. Ajá. Dice el texto, reflexionemos por un instante en este escalofriante detalle histórico. En el momento en que uno de los mejores diagnosticadores médicos, Osler, promulga para la medicina vienesa un pronóstico fatal, cuando los colegas de Freud, ciegos y sordos para la obra del genio, continúan haciendo su pequeño trabajo. En la gran mayoría de los casos, hoy olvidado únicamente, un pequeño periódico norteamericano redactado en alemán hace justicia a la evidente importancia histórica del presente libro. Muy lejos estaban de pensar, tanto los editores del diario como el propio señor Metzentin, que iban a pasar a la posterioridad por esa crítica. Nota número 2. Trudy Smith. Oh, bueno, lo están viendo en pantalla, discúlpenme. No quiero yo. eh, aquí es, digamos, como la cita. Ahí pueden ustedes encontrar la documentación para justificar la relevancia de esa reseña histórica, ajá, de esa crítica. Continúa el doctor Juan, de la cual, por su aguda perspicacia y por enseñarnos que ya en el año en que comienza nuestro siglo, el año 1900, siglo de Juan Ruth Carballo, hubo alguien que interpretó a Freud mejor que muchos de sus posteriores comentaristas. Citaré tan solo el párrafo final. El mismo Freud está muy lejos de pensar, al final de esta obra, que abre toda una nueva época, que solo debe valorarse la importancia que el sueño pueda tener para el conocimiento del futuro. Más bien sirve para el conocimiento del pasado. Continúa Juan Carballo. Y termina con unas frases del propio Freud tan acertadamente escogidas de 3/4 de siglo más tarde. Perdón, que 3/4 de siglo más tarde tienen para nuestra época. Apasionadamente embarca en toda suerte de utopías, singular, perdón, significación, un valor singular, ¿no? Eh, dice Freud, ya que en todos sus aspectos el sueño nace del pasado, aun cuando la vieja creencia de que el sueño sirve para indicarnos el futuro también tiene
su parte de verdad, puesto que si el sueño nos muestra como satisfecho un deseo, de esta suerte nos lleva hacia el futuro. Ahora bien, este futuro del que sueña toma como actual está modelado. Otra vez, este futuro que el que sueña toma como actual está modelado por la indestructibilidad de nuestro deseo a imagen y semejanza del pasado. Pesado, ¿verdad? Bueno, una pequeñísima porción de la interpretación de los sueños. Pero, queridas y queridos, se trata de tomar no solo las palabras de Freud, sino la vida misma con paciencia. Se trata de indagar qué diablos quiere decir aquí Freud, que lo hice y lo voy a seguir haciendo. Ajá. Yo quiero acercarme a esto y quiero destacar lo sencillo. Es el deseo lo que nos da vida. Es lo que yo me doy a mí, lo que me permite tener un significado, lo que me permite convivir entre mis semejantes, lo que me permite ser quien soy. Ajá. Entre el pasado y el futuro. Que, aunque no lo crean, aquí Freud me dio una respuesta a una de mis propias elaboraciones. Dice el texto. Si el gran... les quiero leer eso. Esto es un texto mío. Ah, vengo pensando, y esto como introducción, en la naturaleza de la política, en el acto humano. Ajá. Eh, cierta parte de la política toma al ser humano como un niño, ajá, pero un niño idiota, no un niño normal, no un niño que entiende, no un niño que se sienta a ver televisión y un niño que crea. No, no, no. La política, por lo general, toma al ser humano como un estúpido, ajá, y por eso la política, digamos, se alimenta a sí misma. Ujú. Es un discurso circular, es un discurso de promesas. Ajá. Se nos toma, digamos, como niños. No porque los políticos digan, voy a hablar con estos idiotas, no, sino porque los políticos no saben a quién hablan. Ajá. Por lo general, hablar a la masa es eso, no saber quién nos escucha, no saber qué hay del otro lado, no conocer las experiencias del otro y por eso se simplifica a lo mínimo, ajá, el discurso. Por eso nace la salud mental. Dice lo que escribí, no son las respuestas, sino las preguntas. Es decir, no se trata de decir, ya sé, es esto, sino colocarnos en falta, colocarnos en la eterna búsqueda de lo que nos da sentido. Ujú. Dice mi texto. Lo escribí en WhatsApp, no creo que se vea. Oh, me lo mandé a mí mismo, no se ve. Es WhatsApp lo que tengo en... A ver, si le bajo la... Ah, ya sé, no, a ver. Sí se ve, ahí está. La salud mental, por su carácter de política de salud, presupone que existen las respuestas a las preguntas. Y son respuestas dadas por la ciencia, no por la religión ni la filosofía. Semejante propuesta desconoce el carácter social del conocimiento como fenómeno social y humano. Y la verdad, con mayúscula, es tanto un evento subjetivo como social. En parte conocemos para nosotros mismos y en parte para contestarle a otros de nuestro propio pasado. Es decir, figuras. Es como si yo quisiera contestarle a mi papá cuando mi papá tengo años de no verlo, ajá, meses al menos. Pero, sin duda, lo que mi papá me aportó me dejó
ciertas dudas, dudas que yo sigo contestando. Dado que el yo no es una estructura estática, como lo suponía la filosofía antes de Freud, eso del yo es complicado, pues su alteridad, ahorita estamos viendo una alteridad, el yo es entre el pasado y el futuro. Su alteridad demanda una existencia simultánea en dos tiempos, es decir, cuando hablo de un yo, estoy hablando de la unión de mi pasado con mi deseo, mi pasado con mi futuro. Digo complicada, hablando de una alteridad, es decir, una división, pues no puedo definir esos tiempos al principio. Pienso en el deseo y entonces esos tiempos se me imponen como pasado y futuro. El yo sería ese presente que vivo y al mismo tiempo desconozco, porque es inconsciente. Y por lo tanto es inconsciente para mí, mi yo, mi propio presente. Ajá. Aunque la primera relación del tiempo en la que pensé fue el pasado y el presente. En cuanto lo pensé, me dije, ¿y el deseo? Y se me cayó el teatro. Esto es que no había considerado mi relación con el deseo que me da vida, mi necesidad de vivir frustrado. Hasta ahí termina mi texto, pero, como pueden ver, es que cuando consideramos el deseo humano, una representación de la humanidad no puede sostenerse. La representación filosófica que dice todo lo que pensamos es únicamente lo que conocemos. Cuando dijo Freud, no, hay un pensamiento inconsciente, un pensamiento del que jamás pudimos hablar, del que jamás pudimos darnos cuenta, pero eso nos habita y no solo nos habita, está en nosotros, sino que también nos estructura, nos da una forma, nos da un ser, eso que no conocemos y eso que fuimos en nuestra infancia. Ajá. Vamos a ver. Estamos en la 31. Estoy tentado, la verdad, en dejarlo hasta aquí por el día de hoy. Ha sido una buena lectura el día de hoy. Ah, ciertamente, yo creo que sí. Terminaré de leer esta página, la dejaré en la 32 y quedarán 8 páginas pendientes. Dice el texto. Si el gran pensador alemán Ernesto Bloch, el autor de Principio Esperanza, hubiese meditado este párrafo de Freud, quizá modificase sus conclusiones de que el fundador del psicoanálisis no supo ver esa constitutiva apertura hacia el futuro que es radical condición del ser humano. Pero es que desde el punto. A Freud lo criticaban sin leerlo, queridas y queridos. Y eso, por mucho que nos duela, no es exclusivo del psicoanálisis. Eso es típico de la humanidad. Si bien podemos decir, yo lo digo con convicción, yo lo digo por conocer, Freud era un genio, no descarto que entre mis escuchas haya genios y no descarto que como adultos no podamos ver la genialidad de los niños. De eso se trata el psicoanálisis. Voy a dejar hasta aquí mi lectura, también para descansar. Vengo de un día de trabajo, vengo feliz, pero también quiero dedicarme un tiempo al esparcimiento, ¿vale? También tengo pendientes algunas lecturas de derecho. Queridas, queridos, la vida es a veces terrible y depende de nosotros
buscar motivos para seguir vivos. Están viendo ustedes uno de los míos, el trabajo de la obra de Freud. Pero también está empezando a llover aquí en mi casa. Temo que pierda yo la energía eléctrica y este video se vaya inmediatamente a la nada, que ni siquiera quede guardado en mi memoria de mi computadora. Entonces, queridas, queridos, nos quedamos hasta aquí. Este recordatorio es para mí. Estudiamos hoy los ataques de Freud después de la interpretación de los sueños. Ajá. Y estos ataques continuaron, y estos ataques le dieron un sentido también histórico al psicoanálisis. Ajá. A partir de eso podemos comenzar la lectura de la página 32 en adelante. Y todavía no empezamos con la obra de Freud como tal. Queridas, queridos, me despido. Dejamos hasta aquí. Un texto interesante, pero poco a poco. Bye.